Hola, buenos días. Hoy vamos a platicar acerca del análisis de proporciones. Empecemos diciendo que una proporción es la relación de un número entre otro. En bioestadística, eso equivale a dividir el número de personas con una característica en especial que pertenecen a un grupo. Y el procedimiento para comparar dos proporciones o porcentajes es relativamente sencillo. Veamos un ejemplo. Vamos a tener dos grupos, grupo A y grupo B. En el grupo A vamos a tener a 204 personas que pertenecen a un total de 1.654 y en el grupo B vamos a tener solo 108 personas que pertenecen a un grupo en total de 1.621. Para calcular la proporción simplemente dividimos estos valores, el número total de casos, entre el número de total de elementos que lo conforman. Entonces vemos que el grupo A tiene una proporción, un porcentaje de 0.123 y el grupo B es equivalente a 0.06. El siguiente paso es calcular el intervalo de confianza del 95%, si es el que queremos utilizar, pero el investigador puede utilizar el intervalo de confianza que le corresponda o quiera, 90, 95, 99. Voy a usar el 0.05 y esto va a equivaler a una Z de 1.96. Si pongo uno de 0.01, el valor va a subir. Mientras más pequeño haga mi Z, perdón, el alfa, el Z va a ser mayor. Vamos a trabajar con 0.05. La fórmula para calcular el intervalo de confianza es la siguiente, es la proporción más o menos la multiplicación del valor Z por la raíz cuadrada de P por menos 1 menos P sobre N. Entonces hagamos lo siguiente, vamos a calcularla. El valor de la proporción aquí va a ser la siguiente. Entonces empecemos. La fórmula nos indica que es proporción por 1 menos la proporción y todo esto dividido entre el total. Ahora, a este valor todavía le tenemos que sacar la raíz cuadrada y a este valor todavía lo tenemos que multiplicar por el valor de Z. Y este valor Z lo debemos fijar y nos falta el otro paréntesis. Entonces ese es el valor de Z que multiplica a esta parte del radical. Ahora, este valor es, el límite inferior es igual a la proporción menos al límite. Ahora debemos calcular el límite superior. Ahora podemos correr este aquí y nos calcula el límite inferior del intervalo de confianza para el grupo B. Ahora, ¿cómo calculamos el límite superior? Es exactamente lo mismo, nada más debemos tener cuidado con las casillas que estamos llevando. Vamos a llevarlas aquí y ahorita las vamos a corregir. Entonces recordamos que es la proporción, entonces es E, 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 aquí va a ser B, y verificamos si existe, aquí debe ser una suma. Entonces el límite superior e inferior para esta proporción va de 0.12, va de 0.10 a 0.13 y para el grupo B va de 0.05 a 0.07. Una forma de saber si existen diferencias entre los grupos es graficando los límites superiores e inferiores del intervalo de confianza. Esto se vería así. Se vería así. Entonces, estos son los límites del intervalo de confianza del grupo A y del grupo B. Los límites inferior de uno no está tocando el límite superior del otro o viceversa. Entonces, sabemos que las proporciones son de entrada ya estadísticamente
significativas. Sin embargo, debemos hacer una prueba estadística para comprobar ello. Entonces, el primer paso es calcular la diferencia de las proporciones. Va a ser la diferencia entre estos dos. Entonces, vamos a poner P1 menos P índice 2 es igual a la diferencia de la proporción mayor menos la proporción menor. La tenemos. El siguiente paso es calcular la proporción general. Y para calcular la proporción general vamos a usar la siguiente fórmula, que es la siguiente. Vamos a dividir la suma de los elementos que tienen la característica en particular de cada grupo entre los totales de cada grupo. Entonces, esa es nuestra proporción general. El siguiente paso es determinar la prueba Z para este ejemplo. Y esta es la ecuación. Parece un poco compleja, pero la vamos a hacer poco a poco. Empecemos primero calculando la parte superior de la ecuación, que es la diferencia entre las proporciones. Entonces, esto es igual a la proporción mayor menos la proporción menor. Ahora, la parte inferior de la ecuación es la siguiente. Entonces, hagamos esto paso por paso. Primero, vamos a multiplicar la proporción general por la diferencia de 1 menos la proporción general. Luego saquemos esta parte de la ecuación, que es igual a 1 entre el total del grupo 1 más 1 entre el total del grupo 2. Ahora multipliquemos estos dos valores. Y a este último valor le vamos a sacar la raíz cuadrada. Ahora bien, podemos dividir ya este valor entre este último calculado y este es nuestro valor Z. Ahora bien, como es una prueba Z, todo número que está arriba de 1.96 va a ser considerado significativo. Si queremos calcular exactamente los valores que le corresponden a esta probabilidad, utilizamos lo siguiente. Entonces, para calcular nuestro valor de P, hagámoslo aquí, vamos a utilizar el siguiente comando. Es el comando que está en esta celda R10. Y nuestro valor P es 9.27 elevado a la menos 8. Si vemos esto gráficamente, la representación sería la siguiente. Nuevamente vemos que el límite superior del grupo B no alcanza el límite inferior del intervalo de confianza del grupo A. Nuevamente, este es el primer método que encontramos para ver que no hay diferencia. Sin embargo, encontramos que estadísticamente sí hay diferencias. Sin embargo, todavía nos falta una ecuación adicional que debemos agregar. Voy a borrar mientras. Y esta ecuación es la siguiente. Es la ecuación que les comentaba y esta ecuación nos va a permitir calcular el intervalo de confianza del 95% de la diferencia entre las proporciones. Parece una ecuación compleja, pero vamos a hacerla poco a poco. Empecemos calculando cada uno de los elementos que están dentro del radical. Para el grupo 1 vamos a multiplicar la proporción del grupo 1 por la diferencia de entre 1 menos dicha proporción y esto lo dividimos entre el total. Podemos hacer lo mismo con la siguiente lista y tenemos este resultado. Ahora, vamos a sumar estos dos.
Y a este resultado le vamos a sacar la raíz cuadrada. Ahora podemos hacer lo siguiente. Como esta es la multiplicación de la diferencia entre las proporciones más menos el valor z por este valor que ya tenemos calculado, que es este, podemos calcular los límites fácilmente. Entonces es la diferencia de proporciones menos el valor de z que tenemos aquí por este valor calculado. Y lo mismo hacemos con el límite superior, la diferencia de proporciones más la multiplicación de z por este valor calculado. Ahora bien, aquí es interesante analizar lo siguiente. Tenemos ya calculados los límites inferior y superior de la diferencia de proporciones, y como estos límites no incluyen el valor de 0, sabemos que el resultado es significativo. Gracias.